Con el propósito de llenarnos de la presencia de Dios. Parémonos todos, hermanos, y vamos a continuar con el estudio del libro de los Romanos. Acuérdense que nos habíamos quedado en el capítulo 8 y versículo 1. Romanos 8:1, para honra y gloria de Dios. Cuando usted lo haya encontrado, me dice un fuerte amén. Si usted lo encuentra y ve que el hermano que tiene a su lado, adelante o atrás, no lo ha encontrado, ayúdele por favor, para que todos podamos participar de la lectura de la palabra, hermanos amados. ¿Lo tenemos ya, hermanos? Bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Escritura que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tome asiento esta noche. Adiós. Mientras usted está sentado, hagamos memoria de la porción que meditábamos en la parte de la enseñanza anterior, donde Pablo nos recalcaba, hermanos, que no podíamos libertarnos porque éramos esclavos de la carne. Y daba gloria a Dios porque allá arribita, en el versículo 24 del capítulo 7, él mismo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Haciendo referencia de que nadie puede. Cuando el pecado tiene control en la vida del ser humano, nadie puede libertarlo de tal control, porque es esclavo del pecado y por tanto está atado y no puede hacer la voluntad de Dios, aunque en su corazón lo pretenda, sino que sus miembros hacen la voluntad del que le ha esclavizado, que en este caso era el pecado. Y Pablo decía: aunque yo quiera con mi mente hacer lo bueno, no hago lo que yo quiero, sino que termino haciendo lo que yo no quiero hacer, porque el pecado gobierna en mis miembros. Y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no era que Pablo era esclavo, sino que Pablo hacía una memoria de la esclavitud del hombre cuando no tenía a Cristo en su corazón. Porque seguido dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Haciendo referencia, hermanos amados, a que el único que ha podido libertar al ser humano de la esclavitud del pecado es Jesucristo. Y por eso es que dice Pablo en la porción que acabamos de leer, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque lo que Dios condena es el pecado, y al no estar ya o no ser esclavos del pecado, ya no obedecemos al deseo de este, sino que ahora, dice, como dice Pablo, ya no hay ninguna condenación porque Cristo nos ha librado, dice. Y por tal razón, dice, no podemos estar, dice, sujetos al deseo de la carne, sino que nos libertó para que andemos en vida nueva. Por eso dice: no hay ninguna condenación para los que estén en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Haciendo referencia de que ya no mora o ya no tiene el control del pecado, sino que es Jesucristo quien ha tomado el control de nuestra vida a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y todo hombre, toda mujer que se conduce bajo la guianza del Espíritu Santo en su vida, para ese no hay condenación, dice, porque no anda conforme al pecado, a la carne, sino que ahora el que alumbra su camino es el Espíritu Santo de Dios. Porque como dice, la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y nos ha librado de la ley del pecado de muerte. Por eso es que Pablo recalca y enseña que ya no hay muerte para los que tienen a Cristo en su corazón como Salvador, para los que se dejan guiar o dejan que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Ya no hay condenación, porque ya no están sujetos a el pecado y a la muerte, sino que como estábamos muertos en delitos y pecados, al de ser esclavos del pecado mismo de la carne, Dios nos pasó de muerte a vida eterna por su Espíritu Santo. Por eso Pablo recalca y dice: porque lo que era imposible para la ley o para el hombre, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, dice, porque Jesucristo lo que viene hace es destruir el cuerpo de pecado para que fuera totalmente destruido
así sepultarlo y nacer con un cuerpo totalmente glorificado. Y por eso Pablo dice más adelante que la carne en nosotros está totalmente muerta. Dice, es cierto que estamos dentro de este cuerpo, pero ya no el pecado tiene control de esto, sino que ahora pues es el Espíritu Santo el que tiene control de nuestra vida, control de nuestra mente, control de nuestro corazón, porque la carne está muerta y lo que está muerto no se mueve. Lo que está muerto no tiene acción. Como les decía la vez anterior, aunque usted vea un cadáver en el suelo y le dé un par de patadas, no se va a defender, no se va a mover porque está sin vida. Pues así dice Pablo, que en nosotros el pecado ya no tiene vida, la carne ya no tiene autoridad, la carne ya no tiene potestad, por tanto ya no tiene dominio de nuestros miembros, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, sino que ahora, con Jesucristo, sepultó el pecado, lo llevó a la cruz y lo llevó a la tumba, dejándolo ahí, y nace nuevamente al tercer día, resucita con un cuerpo glorificado. Así nuestro andar en el Señor ya no es conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu de Dios, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo que yo le acabo de mencionar. Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea que nos está enseñando que no es en vano que usted se haya alejado del pecado, que no es en vano que a su corazón ahora venga el deseo de congregarse, que es uno de los motivos por los que estamos acá. No es en vano que a usted le venga el deseo de orar, no es en vano que a usted le venga el deseo de ayunar, no es en vano que a usted le venga el deseo de santificarse para Dios, no es en vano que a usted le venga el deseo de querer con su vida, con sus actos agradar a Dios, porque ese es el anhelo o que pone el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, algo que antes no podíamos hacer, porque Pablo lo recalcaba y se ve muchas veces y se oye muchas veces cuando andamos invitando para las reuniones familiares, que muchos amigos dicen, si es que a mí me gusta ir a la iglesia, dice, pero siento que no voy a ser capaz de cambiar, dice, porque como están bajo la ley del pecado, y el pecado y la carne tiene control de sus miembros, se sienten totalmente atados. Mas no así nosotros, que Cristo ya nos ha libertado, podemos hacer las cosas para Dios con toda la libertad que nos ha dado. Porque ya no hay más esclavitud, ya no hay más ataduras que nos obliguen a obedecer al deseo de la carne, sino que el Espíritu mismo nos ha dado la libertad para poder adorarle, para poder bendecirle, para poder glorificarse. Por eso es que dice que los que andan conforme al Espíritu, es el Espíritu que los guía, y se nota en nuestra vida cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, porque tendremos anhelo por su casa, trataremos de agradar a Dios y nos conduciremos bajo el temor de Jehová para no fallarle y procurar agradarle en todo momento. Pero el que se conduce bajo el deseo de la carne, la Escritura nos enseña que no puede agradar a Dios, porque manifiesta, dice el capítulo 5 de los Gálatas, son los frutos del Espíritu, y manifiestas son las obras de la carne. Y esta es la forma en que da testimonio el Espíritu Santo a nuestro mismo espíritu de que mora en nosotros, porque empieza a reflejarse en cada uno los frutos que éste produce en nuestra vida. Y al estar viviendo conforme al deseo de la carne, las obras que son manifiestas en la persona son las obras de la carne. Por eso dice la Escritura en el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, no pueden entender lo espiritual porque son naturales. Por eso Pablo dice, el natural no puede comprender las cosas espirituales, porque no es el Espíritu Santo el que los está guiando, sino que todavía hay ausencia de tal presencia en la vida de aquella persona, sino que lo que muchas veces tiene el control todavía es la carne en nosotros. Y Pablo lo recalcaba y decía,
lo que yo no quiero hacer, decía, eso termina siempre. Como muchas personas que dicen, hermano, pero yo oro, hermano, pero yo ayuno, y al final termino cayendo otra vez en el pecado. Porque muchas veces es necesario que le demos libertad al Espíritu Santo para que Él tome el control de nuestra vida en su totalidad. O sea que, como Pablo lo recalca más adelante, dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. O sea, Pablo estaba diciendo, yo ya no hago nada, sino que todo lo que se produce en mi vida, todo lo que es manifiesto en mí, es producto de la obra que Jesucristo está ejecutando en mi vida a través del Espíritu Santo. Por eso dice que los que son del Espíritu aman o piensan o viven en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Que al final cada uno, de la forma en que nosotros nos conduzcamos, traerá un fruto, traerá un destino, traerá un final en la que Pablo se adelanta y dice, el final de la carne es la muerte, pero el final de conducirse bajo el Espíritu Santo en su dirección es vida y paz, dice. Pero por cuanto los designios de la carne son, dice, enemistad contra Dios, dice. Vea, por eso es que muchas veces, hermano, el hombre, la mujer no comprende cuando usted y yo estamos cantando y se molesta porque es de gran bulla que tiene. Un ejemplo. Porque el deseo de la carne es enemistad, el designio de la carne es enemistad contra Dios. O sea, no pueden unirse, no pueden, ¿cómo decirle? No pueden coincidir porque son totalmente contrarios. Al hombre que se conduce en la carne, yo le voy a poner un ejemplo. Yo le garantizo que muchas personas, si vinieran a poner unas grandes bocinas y una tarima aquí al tope de la calle y empezaran a sonar a todo volumen un gran reggaetonazo, toda la gente saliera y se alegrara y no se quejara. Pero si viniéramos a poner bocinas y pusiéramos la tarima y hiciéramos una gran campaña, todo el mundo se quejara. Porque no coinciden con la voluntad del Espíritu Santo, porque la carne le llama al pecado. La carne llama al hombre, porque al que es esclavo del pecado solo produce pecado. Es como que usted lleve su perrito con cadena y lo lleve a pasear. Si el perrito agarra para allá, usted lo jala, le toca venirse. ¿No es así? Si usted lo detiene, le toca detenerse. Así pues muchas veces la persona, al ser esclavo del pecado, solo responde a los deseos de la carne. Ahí se producen los adulterios, ahí se producen las fornicaciones, ahí se producen las lascivias, ahí se producen los hurtos, ahí se produce toda la obra que la carne, a través del dominio del pecado, produce en el ser humano. Pero al contrario de lo que la carne produce, Gálatas refleja que el Espíritu produce frutos en la vida del cristiano. El primero es el amor. El primero, y después sigue la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza y un montón de frutos que se van reflejando poco a poco y manifestando en la vida del ser humano que anda conforme al Espíritu, porque este Espíritu Santo la va haciendo manifiestos en nuestra vida. Y es que se nota, hermano, cuando alguien, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y no es criticar, no es criticar, hermano, sino que le voy a poner un ejemplo. Me voy a poner de ejemplo yo. Si yo ando conforme a la carne y no conforme al Espíritu, lo que le voy a transmitir a usted es conforme a la carne. Y si yo ando conforme a la carne, entonces produciré obra de la carne. Se producirán adulterios, se producirán fornicaciones, se producirán un montón de cosas, y le enseñaré a usted a cometer todas esas cosas. Pero cuando se anda conforme al Espíritu, lo que se transmite es lo que el Espíritu Santo enseña. Y yo le voy a contar algo porque para mí es lamentable y no es criticar. Y es que qué pena es, hermano, porque yo me di cuenta, o sea, vi un caso de alguien que es líder de una iglesia, hermano, y las acciones parecían que no son de Dios, hermano, porque un hogar miembro de la iglesia no tenía agua potable. Y viene el líder de la iglesia y lo que hace es irle a abrirle el contador y ponerle chabelía del agua. ¿Usted cree que fue fruto del Espíritu? Eso se llama robar. Y si eso le está enseñando el pastor que no se van las ovejas.
Y puede parecer una bendición, pero uno de los mandamientos de Dios es no robarás. Y si yo como ustedes, no se preocupen, vamos a la playa, que allá llevemos las hermanas, por favor, váyanse en grande, en bikini, en hilo dental, allá no nos van a ver. Y nosotros llevemos hieleras con todo eso. ¿Qué les estoy enseñando? A irse para el infierno. Y por eso es que Pablo recalca y dice que es importante que tengamos en cuenta o que logremos discernir si es el Espíritu Santo el que tiene el control de nuestra vida o todavía es la carne y el pecado que la mueve el que quiere seguir gobernando en nosotros. Por eso dice, más vosotros, dice, oiga esto el 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y haciendo referencia de que ya esas cosas son pasadas, porque nosotros solamente reaccionamos ante los deseos y los designios del Espíritu Santo. Por eso dice, si es, y después dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, porque lo que demostrará y reflejará, como ya se lo dije, que el Espíritu Santo de Dios es quien mora en nosotros, es lo que se refleje en nuestra vida, los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué dice? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. ¿Por qué Pablo dice que no es de él? Porque entonces no obedece al deseo del Espíritu, sino al deseo de la carne. O sea, no ha podido liberarse del pecado, no ha permitido que Cristo rompa las cadenas, no ha dejado que Cristo rompa las ataduras, no ha dejado que el poder de Dios pudra los yugos para que reciba libertad, sino que todavía no es de Cristo esa persona, sino que sigue estando esclavo del pecado. Y puede estar en una iglesia, puede estar en una congregación, puede ser que ore, puede ser que cante, puede ser que haga lo que sea, pero mientras no le damos el espacio al Espíritu Santo de Dios para que venga, limpie todo, porque Jesucristo da una comparación en una parábola cuando enseña que la labor del Espíritu Santo es venir a ordenar la casa. ¿Cuál casa? Nuestro corazón, nuestra vida. Y dice que ordena, echa fuera al que lo habita, que es el espíritu inmundo. Ordena la casa, dice, la prepara, la limpia y mora en ella. ¿No dice así? Pero cuando la casa queda sola, deshabitada y vacía, cuando el Espíritu Santo se va, vuelve el espíritu inmundo. ¿Por qué Jesucristo enseña esa parábola? ¿Y por qué Pablo hace referencia de eso? Porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y tiene el control, Dios es un Dios de orden y lo que se refleja en nosotros es producto del orden de Dios. Pero cuando la carne todavía tiene el control de la vida del ser humano, siempre nos seguirá llamando la atención los deleites de la carne, los deleites del mundo. Pero dice Pablo, vosotros, dice, ya no respondéis a los deseos de la carne. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque nos está enseñando que Cristo murió, que Cristo sepultó el pecado, destruyó el cuerpo del pecado, y ahora usted y yo tenemos un espíritu de vida totalmente nuevo en nosotros. Y el recalque dice, eso sí es que el Espíritu de Dios muere en nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Por qué dice que el cuerpo está muerto a causa del pecado? Porque como Cristo ya nos libertó del pecado, prácticamente el cuerpo no tiene nada que hacer o no puede responder por su propia cuenta, no tiene pulso, sino que responde al deseo del Espíritu Santo. Ya ves que como que a la manita se le alzaba para robarse lo que es suyo, porque era esclavo del pecado, éramos títeres del diablo, y el diablo nos movía la manita para robarnos lo que no era nuestro. Ahora ya no, la mano está muerta. Está muerta y no puede. Y si se mueve es por la voluntad de Dios. Y Dios nunca te va a mover tus manos para que te vaya a robar lo que no es tuyo. ¿Qué le quiero dar a entender con esto, hermano? Que nuestro cuerpo responderá solamente al movimiento del Espíritu Santo. Por eso ahora, en vez de darle tu cachetada a la mujer, mejor levantas la mano para orar. Por eso ahora, en vez de ir corriendo a cometer pecado, mejor corres a este lugar a buscar la presencia de Dios. Por eso es que ahora tus rodillas al venir acá se doblan delante de la presencia de Dios. Porque ahora quien tiene el control de nuestra vida se llama
Jesucristo. Y si el Espíritu dice, el versículo 11, de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, dice, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí está lo que yo estoy diciendo. Que si Cristo dice que le dio vida a través del Espíritu y Jesucristo revivió, resucitó con vida nueva, con un cuerpo glorificado, pues ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el que nos revivifica a nosotros. ¿Qué quiere decir nos revivifica? Que estábamos muertos, porque al morir juntamente con Cristo murió el cuerpo, murió el pecado y quedamos sin vida. Pero viene el Espíritu de Dios y nos revivifica a nosotros conforme al Espíritu Santo. O sea, la vida nos la da a nosotros el Espíritu Santo. Por eso es que usted y yo debemos comprender que ya no estamos obligados a responder al deseo de la carne. Como les decía yo la vez anterior, quizás aunque la carne no tenga control de nosotros, pero como esos enfermos que están en agonía, que están en coma, que de repente así la carne quizás muchas veces quiera cobrar vida y de repente viene el pensamiento malo en nuestra mente. No estáis obligados a responder al deseo, sino que deja que el Espíritu Santo, que te guía toda la verdad, te guíe. Por eso es que el Espíritu nos contrita y dice, no, eso no le agrada a Dios. No, eso no es bueno. No es bueno que te quedes en casa. No es bueno que hables de la hermana. No es bueno que hables del hermano. No es bueno que robes. No es bueno que mintas, no es bueno que engañes, eso no le agrada a Dios. Y el Espíritu Santo nos lleva y nos conduce hacia cómo ustedes y yo podemos agradar siempre a Dios. Y mientras ustedes y yo dejemos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, siempre el Espíritu de Dios nos guiará sobre una senda de rectitud para hacer en todo momento la voluntad de Dios. Pero para poder alcanzar eso, debemos permitirle al Espíritu Santo que tome total control de nuestra vida. Por eso Pablo dice y recalca, dice lo siguiente: así que, hermanos, dice, deudores somos no a la carne, dice, porque vivimos, porque no, para que, repito, así que, hermanos, dice, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice. ¿Por qué Pablo dice, deudores somos, dice, mas no deudores de la carne, dice? Porque el que nos ha concedido vida es Jesucristo. Y como Pablo lo decía en el capítulo anterior, decía Pablo, que a quien nosotros nos sujetamos, dice, aquí se lo voy a leer en el versículo, capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis, dice, que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Por eso Pablo recalca y dice, no te necesitas o no debes someterte al deseo de la carne para responder a ella, porque no sois deudores de la carne. No le debes nada, porque la carne o el pecado no ha hecho nada por ti. Por eso no estás obligado, dice, a servirle, porque no estás en deuda con la carne. Por eso, como dice aquí, no debéis someteros al deseo de ella, sino que más bien somos deudores de Dios por la obra, por la vida, a través del Espíritu Santo. Y entonces quiere decir que a quien debemos someternos, a quien debemos servirle, a quien debemos darle el control de todo lo que es lo que es yo, lo que es usted, lo que es nosotros, es a Dios. Porque a través de su Espíritu es que usted y yo tenemos vida. Por eso dice, no te sometáis a la carne, porque ya no eres esclavo de la carne y no le debes nada a la carne. Sométete a Dios, dice, porque Cristo es que te libertó y estás en deuda con Dios. Por eso debes sujetarte y someterte a Dios. ¿Para qué?
para que tengas vida, como lo dice el versículo 16 del capítulo 6. Dice, sea de la carne para muerte o sea de la obediencia para justicia, refiriéndose a la obediencia, al designio y la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Me está entendiendo esta noche? Amén. ¿O vuelvo a empezar? ¿Me está entendiendo de verdad, hermano? Lo veo así dudoso. ¿Cómo anda hoy? Conforme al espíritu o a la carne. ¿Qué? No responde. ¿Cómo andaré? Dice, ¿cómo andaré? Dice. ¿Cómo se siente, hermano? ¿Se siente mudo? Que no le oigo. ¿Se siente alegre? ¿Se siente triste? ¿Se siente lleno de Dios? ¿Se siente que Dios esté en usted? Ya va reviviendo. Es que ve, hermano, si no ha comprendido el resumen de todo esto es sencillo, hermano. Usted no debe responder al deseo de la carne, porque la carne no ha hecho por usted. Usted debe conducirse día tras día viviendo bajo el control del Espíritu Santo en su vida. Eso es lo que Pablo está recalcando, porque Pablo viene desglosando y dice desde el principio que lo que Dios ha hecho en nosotros nadie puede hacerlo, sino que éramos esclavos del pecado y no podíamos salir de ello porque no había quien nos pudiera sacar. Cristo fue el único que nos pudo libertar, nos hizo libres para que podamos desechar el pecado y podamos vivir bajo la dirección de Dios. Y darle la oportunidad o dejar que el Espíritu Santo more en nosotros para que Él tome el control de nuestra vida y podamos conducirnos todos los días bajo la guianza del poder de Dios. Porque todos los que son, dice, oiga el versículo 14 del capítulo 8, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Está enseñándonos que lo que Dios nos ha dado no es el temor de volver, hermanos amados, a cometer el mismo error, a caer en la esclavitud del pecado, sino que nos ha dado un espíritu de libertad donde ya usted y yo somos adoptados por Dios, somos hechos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que vive y mora en nosotros. Y por tal razón, por la obra o por la alianza del Espíritu, ustedes y yo podemos alabar a Dios. Así es así. No es porque queramos, no es porque lo merezcamos, es porque Dios ha sido bueno. Cuando usted viene a cantar, hermano, no es porque usted quiere cantar, usted alaba porque el Espíritu Santo nos dice que tenemos la libertad para poder alabar. Usted adora porque el Espíritu Santo nos enseña que tenemos la libertad de poder adorar. Usted escucha la palabra y la recibe porque el Espíritu Santo nos ha enseñado que somos libres para poder recibir la palabra. No es que diga, hoy tengo ganas de ir a la iglesia, no, sino que el Espíritu Santo nos mueve y nos abre la vista, nos abre el panorama para enseñarnos que ya no estamos esclavizados. Pero muchas veces, hermanos amados, nosotros no nos hemos dado cuenta que tenemos libertad. Le voy a contar una anécdota para que usted me entienda cómo muchas veces el enemigo nos engaña. Dice la anécdota que en cierta ocasión los dueños de un circo andaban buscando animales para el circo y encontraron un elefante bebé. Y al elefante bebé le pusieron una cadena gruesa en una de las patas traseras. Cuando el elefantito intentaba moverse, no podía porque la cadena era demasiado gruesa y no podía romperla. Toda su vida el bebé elefante fue creciendo y se mantuvo atado. Y la cadena gruesa, mientras iba creciendo ya no era necesario ponerle una cadena gruesa porque ya se había acostumbrado, ya se había mentalizado que no iba a poder escapar porque la cadena era demasiado gruesa y no la podía romper. Llegó a tal grado de mentalizarse que no podría escapar,
que se acostumbró a estar caminando en el mismo alrededor. Y ya los dueños del circo no necesitaban ponerle una cadena gruesa, sino que la amarraban con una pitita. Algo que sencillamente el elefante rompía para poder escaparse. Pero su pensamiento estaba tan metido, o en su pensamiento